Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a Sensor UABC, donde te comparto información sobre el quehacer universitario. Mi nombre es Santiago Alonso y los estaré acompañando de una manera distinta, ya que este es un programa especial. Pues como saben, UABC está respetando las recomendaciones por esta situación de contingencia que estamos atravesando ante el COVID-19. Pero tú no te preocupes, pues Sensor sabe que estás en tu casa, así que no podemos dejar de realizar el contenido especial para ti. Por favor, no te vayas. Qué gusto que sigas con nosotros. Como te comenté, el equipo que integra el área de producción audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales continúa trabajando. A distancia, pero continuamos trabajando. Y es muy importante para seguir llevando hasta tu hogar el quehacer universitario. Acompáñanos por favor, porque tenemos algunas cápsulas de nuestro staff y contenido especial de nuestros compañeros estudiantes de la clase de proyectos de televisión digital y televisión educativa. Esto es Sensor UABC. Comencemos. Apúrate que ya va a empezar. Gracias. Seguro te has preguntado qué hay detrás de una producción cinematográfica. O tal vez los retos y preparación que enfrentan los actores. Si este y muchos datos más te llaman la atención, estás en el lugar correcto. Yo soy Rita Moreno. Yo soy Tony Marshall. Y esto es Detrás de la butaca. Bienvenidos a Detrás de las butacas. Y es que como ya vieron en la parte del título, este programa va a estar muy interesante. Y yo creo que sí, ya tenemos a más de uno pegadísimo a este video con tan solo leer en el título El Joker, ya que fue una de las películas más taquilleras del 2019 y por supuesto una de las más esperadas. No, y sabes que lo más interesante de esta película, o en este caso del personaje El Joker, es que ha sufrido muchísimas transformaciones a lo largo de su origen, desde el cómic hasta ahora la pantalla grande. Y en esta ocasión le toca ser interpretado por el famoso actor Joaquín Phoenix. Pero espérate un momentito, antes de que sigas dando más datos curiosos de esta película, tenemos que avisarle a las personas que están viendo este videito que si eres del 1% de las personas que no ha visto la película, dale pausa a este video y ve y dale play a la cinta. ¡Comenzamos! El personaje Joker, o mejor conocido en América Latina como el Guasón, apareció por primera vez en 1940, creado con el ingenio de Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane. Lo curioso es que el tan aclamado villano estaba destinado a morir en manos de su archienemigo Batman, pero su popularidad es que lo mantuvo con vida. Joaquín Phoenix ganó el Oscar a Mejor Actor en los premios de la Academia de Cine en su edición número 92, gracias a su preparación física, mental y emocionalmente, por la cual obtuvo la mejor actuación del 2019. En el Festival de Cine de Venecia de 2019 recibió una ovación de pie por 8 minutos. A pesar de que el actor no estudió ninguna interpretación anterior del famoso villano, compartió grandes aspectos con Heath Ledger, la fallecida estrella que le daría vida a Joker en El Caballero de la Noche. Al momento de interpretar al Guasón, a Phoenix le era muy difícil desprenderse del personaje Arthur Fleck al final del día. Para prepararse para el papel de Arthur, Phoenix leyó sobre asesinatos políticos, pero siempre buscando no sobredefinir el papel del personaje. Un elemento que utilizaba era este cuaderno o libretita que apareció a lo largo de la película. El director le comenta a Phoenix que el papel de Arthur es un tipo que no tiene identidad, la está buscando y se convierte en un símbolo. Pero en realidad el personaje de Arthur era alguien que tenía que hacer reír a la gente y traer felicidad al mundo. Sabemos que una de las cosas importantes en las películas es la música, y es que la banda sonora de este filme es muy importante para la producción. En una de las escenas, el director hizo sonar la orquesta y Phoenix simplemente se dejó llevar por la música e improvisó. Como resultado, una de las mejores escenas de la película.
baile, Phoenix se inspiró en el actor Ray Parker, en particular en la película The Old Substitute, para hacer el movimiento de baile del Joker, de donde capturó su arrogancia de los movimientos que Bulger hace y que le resultaron parecidos a los que el Guasón haría. La risa del Joker fue lo más difícil de la trama. Phoenix comentó que tuvo que buscar videos de personas sufriendo risa patológica. El director le comentó a Phoenix que imaginara la risa del Joker como algo doloroso. Entonces, Phoenix creó diferentes versiones de su risa para los diferentes puntos de la trama. Joaquín Phoenix perdió 52 libras, que son aproximadamente 23 kilos, para poder interpretar de manera absoluta el personaje. ¿Se imaginan? En cuestión de semanas, el actor, que de hecho no consume carne desde su infancia, se sometió a una dieta tan estricta y tan intensa, obviamente asesorada, para poder obtener el resultado que vimos en la pantalla. Esta vez, todo gira alrededor del villano. El Joker tiene una historia que jamás se ha contado en ninguna producción. Esto es lo que la hace más interesante. Lo más increíble de todos estos datos es que Phoenix había sido nominado anteriormente en 3 ocasiones a la Estatuilla Dorada, pero hasta ahora la cuarta fue la vencida. Así es, Tony. El actor norteamericano nacido en Puerto Rico logró ganar el Oscar a Mejor Actor en esta edición de los premios de la Academia de Cine gracias a su espectacular interpretación como el Joker. Y es que es increíble todo el esfuerzo y dedicación que pusieron toda la producción, no solo para la creación del personaje, sino en la parte de la fotografía y la dirección. Pero bueno, esperamos que te haya gustado muchísimo este video. No te olvides darle like, déjanos tus comentarios en la parte de abajo y compártelo con todos tus amigos. Y no te quedes sin saber lo que hay detrás de las butacas. Hasta la próxima. Bye. Alumnos y docentes cimarrones. Al estar pasando por una situación de emergencia, se impide llevar a cabo las actividades académicas de la UABC. Al no verse afectados los servicios de Internet, entra en vigor el Plan de Continuidad Académica de la UABC, con el objetivo de no suspender las clases y poder continuar las actividades en línea a través de la plataforma Blackboard. Algunas de las acciones a seguir en la contingencia son identificar los medios oficiales de comunicación de UABC, así como el acceso a Blackboard desde el enlace al Centro de Educación Abierta y a distancia disponible en la página oficial www.uabc.mx. Páginas web: www.gaceta.uabc.mx, www.radio.uabc.mx, www.uabc.mx. En Facebook, UABC Oficial y Gaceta UABC. Twitter, @UABC_oficial y @Gaceta UABC. Al entrar el plan de contingencia, a los alumnos se les pide verificar que sus datos de usuario y contraseña funcionen para ingresar a Blackboard. Identificar las opciones que tienes a tu alcance para acceder a Blackboard, como una computadora, celular e internet. Establecer una red de comunicación con los compañeros de cada clase a través de medios alternos, que pueden ser teléfono celular, Facebook, WhatsApp, etc. Los alumnos deben ingresar a Blackboard y verificar que se hayan abierto todos los cursos. Revisar y seguir las indicaciones que cada docente otorgó al curso. Durante el plan de continuidad académica se deben consultar las plataformas frecuentemente, realizar las actividades solicitadas por el docente, mantener comunicación con el docente y compañeros a través de Blackboard, correos electrónicos, teléfonos celulares, redes sociales, etc. y notificar al docente cualquier problema de acceso. Una vez terminado el periodo del plan de continuidad académica de la UABC, es necesario participar en el sondeo de evaluación del mismo. A los docentes se les pide que al entrar en vigor el plan de continuidad académica de la UABC, se deben capacitar en el uso de Blackboard. Ubicar un lugar con acceso con computadora e internet fuera de UABC. Tener planeada una estrategia para impartir sus cursos en línea. Comunicar a sus alumnos la existencia del plan de continuidad académica de la UABC e indicar cómo es que trabajarían ante una situación de este tipo. Ingresar a Blackboard y verificar que sus cursos se encuentren abiertos. Iniciar comunicación con los alumnos por Blackboard y correo electrónico. Durante el plan de continuidad académica se deben
publicar contenidos y actividades para sus alumnos, revisar y evaluar las actividades de alumnos, mantener comunicación permanente con los alumnos. Después del plan de continuidad académica de la UABC, es necesario que participen en el sondeo de evaluación del mismo. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Frente al Espejo. Mi nombre es Carmen Alamillo y estoy muy contenta de poder tenerlos aquí para hablar sobre un tema muy importante para nosotras. Pero no solo para ustedes, en este programa todos son bienvenidos, así que si quieres mantener tu piel nutrida, cuidada y conocer los efectos del medio ambiente sobre ella, quédate con nosotros. Yo soy Eduardo Peña y estos son los efectos del medio ambiente sobre nuestra piel. Los días soleados con el cielo despejado suelen ser más atractivos para vestirnos con nuestros mejores atuendos de verano y exponer nuestra piel al mundo. Para otros, el frío y la lluvia son el clima perfecto para dormir y sentirse frescos. Sin embargo, ¿conoces los riesgos que corre nuestra piel al estar expuesta a los factores del medio ambiente si no la cuidamos? Los niveles de contaminación siguen aumentando día a día. De acuerdo con el Dr. Balachi, la contaminación acelera el envejecimiento prematuro de la piel. Numerosos estudios confirman que este factor ambiental causa estrés oxidativo. El estrés oxidativo se produce cuando la cantidad de radicales libres es mayor de la necesaria en una célula. Estos radicales son compuestos químicos formados por electrones caracterizados por ser muy inestables y reactivos. Por ende, al interactuar se produce el efecto de oxidación en el cuerpo y la estructura se deteriora, lo que conduce a diferentes signos visibles del envejecimiento en la piel. Disminuye las defensas antioxidantes de la piel, como vitamina C y E. Aumenta el exceso de sebo o, por el contrario, produce sequedad cutánea. Influye en una mayor incidencia de enfermedades cutáneas, como dermatitis, psoriasis, etc. Favorece el aumento de líneas de expresión, arrugas y pérdida de firmeza. Es importante recalcar que a diario nos exponemos a muchos agentes contaminantes que actúan sinérgicamente, siendo en conjunto más dañinos que cada uno por separado. Pero, además de la piel, ustedes se preguntarán qué otros órganos se ven afectados. La contaminación afecta de manera global a nuestro organismo y se pueden producir numerosas patologías, sobre todo a nivel cardiovascular y pulmonar, además de a nivel cutáneo. Esto depende de la medida en que estemos expuestos y qué agentes contaminantes nos rodean. Un estudio epidemiológico realizado en Beijing revela que la contaminación está asociada a una reducción del 15 años de esperanza de vida y que además se estima que la contaminación sería de más de 35% en este 2020, lo que hace más importante una protección adecuada frente a este factor ambiental. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación en tu piel? Pueden producirse efectos de forma inmediata y también a largo plazo. Un ejemplo de efecto inmediato sería el resultado de un estudio realizado en Shanghái, en el que se vio que el número de visitas a urgencias por afecciones de la piel estaba directamente relacionado con los niveles de ozono en el aire, produciéndose un aumento de casos de urticaria, prurito, dermatitis, eczemas y otras patologías cutáneas cuando la concentración de ozono ambiental era más elevada. A largo plazo vemos que aparecen en la piel más signos de envejecimiento prematuro. Los agentes ambientales más dañinos son el sol y el ozono, y se ha comprobado mediante estudios epidemiológicos que el ozono intensifica los signos de fotoenvejecimiento producidos por la exposición al sol, produciendo hasta un 22% más de hiperpigmentación, así como arrugas más profundas y mayor pérdida de firmeza. Por ello, tenemos que tomar en cuenta estos elementos para prevenir efectos que puedan dañar nuestra piel, como es el viento, el frío, la humedad y por supuesto la contaminación. ¿Y tú ya conocías todo lo que un elemento del medio ambiente y sobre todo en contaminación puede llegar a afectar tu piel? Esperamos que haya sido de mucha utilidad esta información y que sobre todo desde ahora tomes en cuenta los factores que puedan exponer tu piel ante diferentes alteraciones que modifican su aspecto natural. Recuerda siempre mantener una alimentación adecuada, dormir lo que tu cuerpo necesita acorde a tu edad y utilizar siempre cosméticos naturales que no causen alergia a tu piel.
Y por supuesto, no olvides acudir con tu dermatólogo para una revisión mensual o anual de tu piel. Les dejamos en la cajita de descripciones todos los detalles más importantes de este video y nuestras redes sociales. Yo soy Carmen Alamillo. Y yo, Eduardo Peña, y esto fue Frente al Espejo. Hasta la próxima. De acuerdo con las recomendaciones de Protección Civil, debemos respetar lo siguiente. Si presentas tos, fiebre, cuerpo adolorido, dificultades para respirar, dolor de cabeza y si también tienes antecedentes de viajes a países donde hubo casos de COVID-19, debemos analizar la situación. Debes considerar si este es tu caso. Si lo es, marca para atención médica especializada al número 800-0044-800. Si no lo es, estás a tiempo de prevenirlo. Lava bien tus manos, desinfecta los objetos de uso diario, evita tocar tu nariz, labios o boca, tose con el ángulo interno de tu codo o utiliza un pañuelo. Si acudiste a algún examen médico o muestra del COVID-19, debemos accionar. Si fue positivo, debes continuar con aislamiento en tu domicilio. Revisa constantemente tu temperatura y respiración. Personal médico y especializado le dará seguimiento a tu caso. Si fue negativo, aumenta las medidas preventivas para que tu salud no empeore. Y recuerda, mantente en casa hasta que las autoridades competentes no lo soliciten. Mantén una distancia de al menos 2 metros entre otras personas. No asistas a lugares de mucha aglomeración y ayuda a erradicar la propagación del coronavirus COVID-19. Ante dudas de contagio, llama a los siguientes números. Gracias por una vez más permitirnos acompañarnos durante estos momentos en sus hogares. Sabemos que estamos haciendo un gran esfuerzo por cuidarnos y seguir las recomendaciones para estar seguros. Así que no te me despegues y sigue con nosotros a lo largo del programa, pues tenemos contenido especial para compartir con ustedes. Continuamos. Hola, mi nombre es Lee. Y yo soy Demi. Y esto es Andrómeda. Como podrán notar, estamos en un lugar un poco lejano. Es cierto, pero ¿alguno de ustedes saben dónde estamos? Bueno, no es nada más ni nada menos que el espacio. Solo imagínense viajar 100.000 millones de kilómetros más allá de la Tierra. Lejísimos, ¿no? Sí, de hecho, si atravesamos esta capa del espacio exterior, no hay absolutamente nada de aire, lo que significa... Gracias, Denny. Ahora entiendo todo. Ah, por eso Iron Man usa su máscara en el espacio. Justamente eso. De hecho, el espacio exterior se le conoce como el vacío porque no se escucha ningún ruido. Incluso, si tú tratas de gritar en el espacio, no se va a escuchar nada. Miren. Ya teniendo en cuenta en dónde estamos, la pregunta ahora es, ¿de dónde provino todo esto? Así es, el Big Bang. Y justo como se escucha, se creó. ¡Bang! Fred Holt descubrió que el universo estaba en un punto mucho más pequeño de lo que nos podemos imaginar. En eso existía un cúmulo de gases y energía, tanta que hizo explosión y se dispersó por todo el universo. Conforme todo esto iba creciendo y expandiendo, se fue enfriando y poco a poco se fueron formando pequeñas partículas que darían origen a nubes, que son lo que hoy en día conocemos como las galaxias.
como la Vía Láctea, y con esto también se dio origen a las estrellas que hoy vemos en el espacio. ¿Escuchan eso? Es hora de... ¿Sabías que...? Una muy valiente perrita de nombre Laika fue rescatada de las calles de la ciudad de Moscú. La entrenaron, obvio, de la manera más noble posible, y muy valiente subió al espacio en el año de 1957 a bordo del satélite Sputnik número 2 y se convirtió así en el primer ser viviente de nuestro planeta en ir al espacio. A nuestro compañero Balú le interesa mucho ir a Saturno, ya que tiene unos gigantes anillos que lo rodean y ¿qué crees? Tiene 23 lunas. Imagínate la emoción de Balú, pero para recorrerlos tiene que primero pasar por Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y justo después se encuentra Saturno. Pero hay más: Urano, Neptuno y el pequeño Plutón. ¿Qué es eso? ¿Lo escuchan? Son películas estelares. Misión Rescate. Ocurre un accidente durante una misión espacial que deja a un astronauta en Marte, sin comunicación ni manera de regresar a la Tierra. Tendrá que ver la manera de sobrevivir e intentar mandar señales de vida. ¿Podrá regresar a la Tierra? Así es como termina. ¿Es posible que siga vivo? Recuerden que cada vez que escuchen ese sonido vendrán más Películas estelares. Wall-E. En un planeta Tierra abandonado, Wall-E es un robot que recoge basura y termina en una nave en donde están los humanos sobrevivientes. Este, con su amiga Eva, hará todo lo posible por mostrarles que aún hay vida en la Tierra y traerlos de regreso. Satura. Un par de hermanos comienza un juego de mesa llamado Satura, y al abrir las ventanas de su casa, están en el espacio. Ahora no hay marcha atrás, y deberán de pasar un juego, enfrentándose con la ayuda de su hermana mayor y un astronauta, aliens, robots y mucho más. Al ganador se le concederá un deseo. Bueno, ya es hora de despedirnos. Esperamos que les haya servido mucho este video y no olviden seguirnos para ver más. Andrómeda, donde el espacio es en la palma de tus manos. ¿Qué tal, amiguitos? Soy su guía Atlas. El día de hoy nos espera una fascinante historia. Seguramente ustedes saben que hace millones de años el mundo no era nada parecido al de ahora. Animales corriendo por todos lados, dinosaurios, nómadas cazando y ya saben. Entonces, ¿qué pasó para ser lo que somos hoy? Voy a contarles una historia. Es la historia de Panji. Él es un viejo amigo. Él era el único continente sobre mi bello planeta. Era grandioso, grandísimo y majestuoso. Hasta que un día, todo cayó. Miles de montañas se partieron, el piso se abrió en dos, era una situación colosal. Nunca habíamos visto algo igual. Era el fin de todo nuestro mundo. Bueno, exageré un poco. No era el final. Esto apenas iba comenzando. Pero te preguntarás, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué no continuó siendo un solo continente, así, gigante? Hasta la fecha tenemos una explicación de esto. Verás, nuestro planeta se conforma de agua y tierra, pero esta está distribuida en capas, así como las de una cebolla. Sí, mira, así como la cebolla. Muchos pensamos que nuestro planeta es esférico, pero es una elipse, tiene un centro interno, el cual le llamamos núcleo interno. Esta parte de la Tierra es sólida, y la corteza terrestre también tiene sus propias placas, a las que llamamos placas tectónicas. Estas son las que se desplazan y chocan cuando se dan los movimientos, y el roce que produce son los que provocan los sismos, los terremotos, tsunamis y maremotos. Estos sismos también son conocidos como temblores o terremotos, que no son más que movimientos bruscos de breve duración que se originan en las zonas inestables de la corteza, entre estas placas tectónicas, que son mucho más frecuentes y causan gravísimos daños. Estos se miden con una escala llamada escala de Richter.
Estos temblores son horribles, catastróficos, son verdaderos destructores. ¿Recuerdas algunos en México? Epicentro, Puebla, Ciudad de México. ¿Estás enterado de por qué tiembla la Tierra y de las catástrofes que ésta puede originar? Debes estar siempre al pendiente, localizar las rutas de evacuación de tu escuela y apoyar a quienes se encuentran en peligro, además de poder donar a las ciudades afectadas después de terremotos. Recuerda, ten mucho cuidado y ayuda a los que tienen miedo. Un gusto platicar una vez más contigo, nos vemos en la siguiente. ¿Qué podemos hacer en casa en esta cuarentena? Inspirados en el blog El Tiempo. Algunas personas se han visto afectadas por el encierro que se ha tenido que someter por la cuarentena, decretada por el gobierno nacional, necesaria ante la creciente pandemia del coronavirus. La mayoría tiende a caer en la monotonía y se sienten aburridos o agobiados por el encierro. Sin embargo, te presentamos distintas formas para poder tener tiempo productivo. Salud mental. Activa tu mente. Aunque estar en la casa para muchos puede ser estresante y desesperante, no te dejes agobiar por el encierro. Es importante mantener la calma y recordar que esta medida es necesaria. Lee, piensa, medita, escucha música o realiza alguna actividad que te relaje. Una gran parte de los casos de ansiedad se basan en preocuparse por lo desconocido y estar a la espera de que suceda algo. El coronavirus es eso, a una escala macro. Acuerda horarios regulares de contacto y sigue conectado con las personas que te rodean, afirmó en la BBC Rosie Wetherley. Rutinas de ejercicio. Mantén tu cuerpo activo. Por el cierre de estos espacios deportivos para evitar la propagación del coronavirus, busca en diferentes plataformas de internet rutinas de ejercicio. La limpieza. Aunque para muchos esta actividad puede parecer la más aburrida en tiempos de coronavirus, es importante mantener los objetos y superficies desinfectadas. Aproveche el tiempo libre para organizar espacios de la casa que haya aplazado su limpieza por falta de tiempo. Conciertos en casa. A lo largo de esta cuarentena, diferentes artistas han hecho conciertos en vivo por medio de sus redes sociales. Mientras todos cumplen el aislamiento en sus casas, esta es otra actividad con la que podrás pasar el tiempo y a la vez divertirte. Cocina saludable. Estar en casa no significa comer de manera descontrolada o inadecuada. Cuida tu alimentación y consume alimentos balanceados. Y aunque hemos disfrutado demasiado el estar con ustedes en estos momentos, ha llegado la hora de despedirse. Esperamos que toda la información aquí proporcionada haya sido de tu utilidad y por supuesto puedas ponerla en práctica. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram, donde puedes encontrarnos como Sensor UABC, donde seguiremos ofreciendo toda esta información oficial de la universidad. Gracias por sintonizarnos un día más y esperamos contar con tu presencia la semana entrante. Mi nombre es Santiago Alonso y como siempre es un gusto. Esto fue un episodio más de Sensor UABC.